Una transfusión de sangre es un procedimiento médico en el cual el paciente recibe sangre. Este procedimiento puede salvar vidas y en general se realizan sin complicaciones. Existen tres fuentes de sangre: la sangre de público, también denominada halógena, que es donada por voluntarios; la sangre de un donante directo, que puede ser un familiar o un amigo; o la autodonación, que consiste en la sangre donada por el propio paciente. ¿Por qué se realizan las transfusiones? Hay varias razones. Después de una artroplasia de rodilla o de cadera u otra cirugía mayor que lo conlleve, después de una lesión grave que provoque un sangrado abundante, o cuando existe una enfermedad o trastornos hemorrágicos. Elementos que se pueden transfundir. Por un lado tenemos los glóbulos rojos, que transportan el oxígeno y ayudan a eliminar los desechos del organismo. Los glóbulos blancos, que se transfunden para tratar infecciones cuando hay un número reducido de estos o una función anormal de los mismos. El plasma, para tratar trastornos hemorrágicos en los que el factor de coagulación es deficiente. Otros elementos que se pueden transfundir son las plaquetas, que ayudan a que la sangre coagule adecuadamente. Se suelen administrar a personas que tienen muy pocas en la sangre, término que se denomina trombocitopenia. Y por último nos encontramos con los anticuerpos, que son los componentes de la sangre que combaten las enfermedades y se administran para obtener inmunidad temporal. En ocasiones existen ciertas limitaciones sobre los elementos de la sangre que se pueden transfundir por cuestiones religiosas. Algunos de estos elementos prohibidos son el plasma, leucocitos, glóbulos rojos o plaquetas. Sin embargo, hay ciertos componentes que están permitidos, como la albúmina y monoglobina. A pesar de ello, teniendo en cuenta que los componentes sanguíneos son un producto de origen humano y que, por tanto, siempre existen riesgos, cada transfusión se ha de tratar siempre con una decisión clínica basada en el estado del enfermo, en datos analíticos y en una valoración positiva de la relación entre el riesgo y el beneficio. Las transfusiones de sangre generalmente se realizan en un hospital, una clínica de atención ambulatoria o en el consultorio del médico. El procedimiento habitualmente tarda de 1 a 4 horas, según qué componentes de la sangre vas a recibir y cuánta sangre necesitas. Antes de una transfusión, harán un análisis para determinar si el grupo sanguíneo es A, B, AB o 0 y si el factor RH es positivo o negativo. La sangre donada que se use para la transfusión debe ser compatible con el grupo sanguíneo. Primero se prepara el material necesario, que serían vía, suero salino, filtro de sangre estándar, guantes no estériles, gasas y batea. Una vez que se ha preparado el material y revisado todos los datos del paciente, se colocará una vía en uno de los vasos sanguíneos. El personal de enfermería supervisará durante el procedimiento, medirá la presión arterial, la temperatura y la frecuencia cardíaca del usuario. Después del procedimiento se retirará la aguja de la vía intravenosa. Se puede formar un hematoma alrededor del lugar donde se introdujo la aguja, aunque desaparecerá en unos pocos días. Por lo general, las transfusiones de sangre se consideran seguras, pero existe un riesgo de sufrir complicaciones. Las reacciones más frecuentes comprenden reacciones alérgicas que pueden provocar urticaria, picazón y fiebre. Los bancos de sangre realizan pruebas a los donantes y analizan la sangre donada para reducir el riesgo de que haya infecciones relacionadas con las transfusiones. Existen otras reacciones graves que no se suelen dar y comprenden las siguientes. La reacción hemolítica inmune aguda, donde el sistema inmunitario ataca a los glóbulos rojos porque no coinciden con el del receptor. La reacción hemolítica retardada es una reacción similar a la aguda, pero ocurre con más lentitud. Y la enfermedad del injerto contra el huésped, donde los glóbulos blancos, los eventos asociados a la transfusión de sangre y sus componentes tienen su referencia en los eventos que ocurren en la vida cotidiana. Es un hecho que los eventos adversos fatales son más comunes en la atención hospitalaria que en la vida cotidiana. Estos resultados han servido para que, a nivel mundial, se tengan iniciativas para conjuntar todos los esfuerzos posibles. Y por último tenemos un artículo donde se analiza el conocimiento enfermero y se presentan varios conflictos. El primero es que se considere que es una práctica exenta de riesgos, la falta de información que provoca ansiedad en los pacientes y el menor control en las hojas de registro. Como conclusión, en la mitad de los artículos los profesionales manifestaron no sentirse informados en los últimos años, mientras que en la otra mitad sí que se mostraron satisfechos. Esto puede deberse por la zona geográfica donde hayan cursado sus estudios.